Bienvenidos futuros juristas del Ecuador y del mundo, mi nombre es Byron Espinosa y esto es Jurista Ahora TV. Muchas gracias nuevamente por acompañarnos en una entrevista más el día de hoy en la sección Hablando con un futuro jurista. Me encuentro con un estudiante de Derecho, Andrés Aucay. Bienvenido. Un gusto, Byron. Muchas gracias por la invitación y sobre todo por tener en cuenta estos temas un poco extraños para el derecho. Muchas gracias a ti, Andrés, por aceptar la invitación. Y el día de hoy vamos a tratar un tema muy interesante y es cómo reinventar el derecho desde las startups. ¿Qué es una startup para ti? Es muy difícil definir qué es una startup, pero es importante tener ciertas estadísticas que definen a la misma. Entonces, entre las más importantes está que es un negocio que empieza con poquísimo capital, es un negocio en donde no existen grados de jerarquía o de liderazgo, sino en donde todos se consideran líderes. Y la tercera es que son negocios que son muy escalables, es decir, que el primer año empiezan facturando poquísimo, pero van escalando rápidamente para buscar inversiones de personas privadas, públicas, y que a la final llegan a ser grandes empresas. Uno de los ejemplos más grandes es Facebook, Google, que empezaron como startups. Perfecto, Andrés. ¿Qué tan presentes tenemos en todo el Ecuador, a nivel local, aquí en la ciudad de Cuenca, las startups? A ver, en el Ecuador es difícil hablar sobre startups. Todavía somos un país muy conservador, todavía tenemos una mentalidad de los negocios tradicionales, de las negociaciones tradicionales, les tenemos un poco de miedo a la tecnología, pero desde que inició la pandemia y todo el tema del encierro, la verdad, muchos negocios tuvieron que trasladarse desde las oficinas al internet, y de una u otra forma esto ha hecho que las startups, sin querer, los negocios empiecen a ser startups, y que sobre todo jóvenes emprendedores y sobre todo mucha gente universitaria que quiere tener sus propios ingresos empiecen a crear sus pequeños negocios. ¿Cómo nace tu interés en este ámbito de todo lo que viene siendo el emprendimiento, la innovación, tecnología? Desde muy pequeño sentía la necesidad de no quedarme quieto. Entonces, cuando entré a la universidad, era un estudiante más. Claramente, me comía los libros, estudiaba todos los fines de semana, a veces me comía las farras, pero luego me di cuenta que en realidad el mundo cambia extremadamente en pasos agigantados y nosotros nos estamos quedando como país y como sociedad y sobre todo en las universidades. En las universidades nos enseñan que tienes que ser el abogado eterno, que te vas a la corte y de la corte quedas ahí, no hay hacia dónde más ir. Entonces, me gustaba mucho la lectura, sobre todo viajaba mucho cuando viajaba a Estados Unidos o cuando viajaba a otros lugares y veía que la gente era diferente. Entonces, desde ahí nace mi querer de hacer cosas distintas y sobre todo con el grupo de personas que me llevo y sobre todo mis amigos más cercanos, son personas que tampoco piensan dentro del cajón. Entonces desde ahí nace todo el tema de emprender y querer sacar algo justamente en la pandemia y también antes de eso. Algo muy interesante y es el tema del derecho, ¿no? ¿Qué tan presente está el derecho dentro de las startups? ¿Cómo podemos identificar el derecho dentro de estas? Aquí nuevamente tenemos la disyuntiva de que dentro del Ecuador es súper extraño tener no solamente startups, sino negocios electrónicos. La gente le ve como que es algo que no sirve o es algo que a la final no está bien visto, no es correcto. Pero si nos vamos al extranjero, por ejemplo, Estados Unidos, Colombia, México, manejan muchísimo el derecho por medio de las startups. Te tengo un ejemplo muy claro. Dentro de Estados Unidos hay aplicaciones en las que tú puedes poner los problemas que tienes y la aplicación te los resuelve. Y a través del derecho. Y es más, existen aplicaciones para abogados que sirven para resolver casos. En muchos casos de propiedad intelectual, si vos pones las características del caso, la aplicación misma te da cierta jurisprudencia que te puede servir. Una vez que traspolamos eso al Ecuador, empezamos a ver que los estudios jurídicos de Cuenca, sobre todo, son muy tradicionales. Tanto así que cuando yo inicié, me pedían que vaya con saco a la oficina, o que vaya bien vestido a la oficina cuando estaba en tercer ciclo, cuarto ciclo, era algo súper extraño. Entonces, ahora empezamos a ver que muchos estudios jurídicos empiezan a ofrecer sus servicios online, empiezan a publicitarse de manera en línea, y sobre todo muchos estudios jurídicos de Quito y de Guayaquil, que son mucho más grandes que los que hay en Cuenca, empiezan a trasladar no sus oficinas, pero sí muchas de sus consultas desde la parte física a la parte electrónica.
La pandemia es el boom de las startups y sobre todo en el Ecuador. Esto se debe a que lamentablemente muchísimos negocios cerraron dentro de la pandemia. Te voy a poner un ejemplo clarísimo. Muchísimos abogados, muchísimos estudios jurídicos no podían atender sus casos, no podían ir a la corte, no podían ir a la superintendencia, no podían ir a ningún lugar y lamentablemente estaban parados, no había ninguna forma de generar ingresos. Entonces es justamente estos negocios que eran extremadamente presenciales y que lamentablemente no tenían un margen afuera de una oficina o afuera de la interacción física con las personas, se vieron obligados a llevarse a las redes sociales y sobre todo a temas de startups tecnológicos que vemos que están creciendo de forma agigantada y que sobre todo van ganando mucho terreno y que a la final es hacia donde va el mundo. Entonces, las personas que se suben al tren ahora se les va a hacer mucho más fácil después, a las que todavía tienen no una mente cerrada, pero son un poco escépticos en el tema de subirse a esto. Sí, sí. De todo lo que tú ahora respondes, ¿crees que ahora con este tema de las startups sea necesario tener una oficina jurídica física a día de hoy? A ver, bueno, aquí entramos un poco al lugar donde trabajo y el equipo donde trabajo. Yo antes de la pandemia ya trabajaba en un estudio jurídico, era un asistente jurídico, me iba todos los días a la oficina, hacía mis trámites físicos y dentro de la pandemia bajó un poco el trabajo, justamente como te comenté, pero nace la idea de Ulpic, que es prácticamente un sistema jurídico en línea. Entonces, mi actual jefe y amigo Nicolás me llama y me dice: Andrés, mira, esta es la idea, tenemos una SAS que constituir y la verdad que queremos que tú nos ayudes. Y la primera SAS que constituimos aquí en Cuenca, si no estoy mal, si no es la primera, es entre las primeras 5, fue hecha de forma electrónica. Entonces nos dimos cuenta que no era necesario tener una oficina. Hay temas puntuales que sí tienes que ir al lugar físico, pero ahora la Corte recibe escritos electrónicos, el Senadi recibe todas las solicitudes electrónicas, igual la Superintendencia hace todo electrónico. Entonces al final tener una oficina física no es al 100% necesario. Y yo creo que si quieres iniciar, si quizás eres un abogado que recién se graduó, estás con una cartera de clientes pequeña o quizás nula, no es necesario tener una oficina. Perfecto, queda bastante claro ese asunto. ¿Qué beneficios trae una startup? El principal beneficio de las startups es que son negocios disruptivos, son emprendimientos disruptivos y que tienen cierta incertidumbre en el mercado. ¿Qué quiere decir eso? Los negocios tradicionales de antes, si vos querías vender un zapato, tenías que mandarte a la fabricación de 100 zapatos, que te costaba $50 por cada zapato, y tratar de vender estos zapatos cuando ya perdiste todo tu capital. Entonces, lo que buscan las startups es justamente tener un capital mínimo, buscar un producto mínimamente viable que no te cueste dinero o que te cueste poquísimo dinero y poquísima inversión, y por medio de esto generar ingresos gigantes, ganar agigantadamente a diferencia del resto de negocios. Entonces, este es el más claro ejemplo justamente con Ulpic y con Cloudemic. Iniciamos con Cloudemic iniciamos con un capital de cero. No pusimos un solo dólar para iniciar y actualmente ya somos una empresa legalmente constituida en Ecuador, llevamos facturación y ya tenemos ventas, y los gastos que hemos tenido dentro de los 4 socios que somos no supera los $100. Entonces la gente desde afuera dice: wow, porque iniciaste algo desde cero. Entonces, igual Ulpic fue un emprendimiento riesgoso que no sabíamos si iba a funcionar. Supongo que Nicolás tenía quizás la incertidumbre también, y lo loco es que también inició con un capital bajísimo. No se gastó en programación gigante o en compra de equipos muy grandes, sino es mucho el tema del autoaprendizaje y usar este aprendizaje para generar cosas que pueden crecer y que no necesitan inversión tan grande. Bien anotas tú para todas las personas que nos están observando, y es que podríamos decir que una de las características principales de las startups es que inicias prácticamente con cero capital. Se genera mucha desconfianza, ¿no?, en el tema del pago, el pago en línea, porque no está muy perfeccionado aquí, desarrollado en el país. ¿Cómo han solucionado este asunto? No solamente el pago en línea es difícil. En cualquier tipo de pago, hasta físico, las personas desconfían. Te voy a poner un ejemplo clarísimo. Si tú vas a una gasolinera y le pagas al señor con un billete de 50, lo más probable es que saque un marcador y vea si es verdadero. Igual en el Mall del Río te pasan por escáner y todo,
Y es por la desconfianza que tenemos las personas y sobre todo por la desconfianza que genera la persona que te vende algo o la persona que está del otro lado para recibir el dinero. Entonces, la forma de solucionar esto no es a través de, digamos, un sistema seguro de recaudación de dinero físico o un sistema seguro de recaudación de dinero electrónico, que sí puede servir mucho. Pero lo principal es generar confianza a las personas que tú les vendes. Es justamente con esto lo importante de Ulpic y de Cloudemic es que tenemos una comunidad de gente, tenemos un nicho de mercado el cual confía en las personas que están atrás de la computadora. Entonces es muy loco porque la primera venta que se hizo en Ulpic llega de una persona que ni siquiera se cuenta. Entonces es una historia de Nico y es muy, muy chévere porque dice, yo hacía videos en TikTok, subí un video y justamente nos llamaron desde este lugar, nos dijeron, sí, te hice ya el pago en línea, a través de Payphone, pauta no pagada, a través de Payphone, que es una plataforma súper segura. ¿Y por qué la gente paga por Payphone, por transferencia, por giros bancarios? Es por el tema de la confianza que genera la persona del otro lado. Entonces, antes de vender cualquier producto o de tratar de cobrar un producto, generar la confianza en el mercado, en tus seguidores en este caso, y a la gente que llegas es primordial. Perfecto, Andrés. Ahora empecemos ya, has mencionado el tema de Ulpic, Cloudemic, empecemos ya a hablar de este tema porque me parece un ejemplo claro de lo que estamos tratando el día de hoy de las startups. Empecemos con Ulpic. Ulpic no es mío, pero me siento parte de él. Estoy muy orgulloso de decir que trabajo para Ulpic, que las personas que entran por Ulpic quizás conversen conmigo y quizás tengan ayuda de mi parte. Entonces, Ulpic nace como una plataforma en línea que busca ayudar no solo a los emprendedores, sino a todas las personas que no puedan acceder a un sistema legal físico o que es mucho más fácil vos tener toda la información a través de tu Facebook. Sí. Es muy chévere porque, por ejemplo, un emprendedor que quiere registrar su marca envía un mensaje a Ulpic, dice, quiero registrar mi marca, le damos la información, podemos contactarle por llamada y esto hace todo en línea. La persona no tiene que salir de su casa, no tiene que ir a las oficinas, no tiene que gastar en gasolina, en parqueo, en ninguna cosa, sino simplemente a través de su celular. Y es muy chévere esto, porque hay muchísimas personas que a la final se quedan con Ulpic por encima de un montón de abogados físicos por la confianza que les brindamos y por toda la rapidez. Muchas veces los abogados, si vos quieres tener una cita, te dan sí para una semana, o te quiero llamar por teléfono, estoy súper ocupado. Pero en cambio, con Ulpic tú mandas un mensaje a Messenger y te contesta inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial te dice lo que vos necesitas saber y te da las pautas exactas para que vos puedas lograr entender lo que es el derecho o entender lo que necesitas de tu marca. Bueno, pero Ulpic está enfocado al registro de marca nada más, ¿verdad? Para no. que todos pueden acceder a preguntar, por ejemplo, temas de pensiones alimenticias. Sí, justamente. Ulpic es un servicio jurídico completo. Nos enfocamos en marcas, en constitución de compañías, sin embargo, hacemos consultas de todo tipo. Es decir, nos llegan consultas de tránsito, consultas tributarias, consultas de cómo abrir un RUC, cómo cierrar un RUC, todo tipo de consultas, y las consultas jurídicas son gratis. Esa es nuestra política, y toda consulta que entra por Ulpic, por más difícil que sea, nosotros la respondemos de forma gratuita porque esa es nuestra forma de apoyar al Ecuador, es nuestra forma de apoyar al emprendimiento y de demostrar que al final dar una mano no se necesita cobrar. Y algo muy interesante de esto es justamente la generación de confianza. Por ejemplo, quizás tú me haces una consulta mañana y yo te respondo, me haces una consulta el siguiente día y te respondo, pero va a llegar un rato en el que tú necesites quizás alguna consulta que ya no es gratis. Por ejemplo, vas a necesitar constituir una compañía, registrar una marca, alguna consulta ya un poco más amplia. Entonces, el primer lugar que se te va a venir a la mente para hacer esta consulta, para lograr este objetivo, es Ulpic. Entonces, es muy interesante el modelo de negocio y sobre todo la forma en la que llegamos a las personas. Muy bien, Andrés, muy interesante. Entonces, cómo se maneja Ulpic y qué funcionamiento tiene. Ahora, eres fundador de Cloudemic, que es otra startup. Sí. ¿De qué trata Cloudemic? A ver, la historia de Cloudemic es súper chévere. Sí, también me interesa ese tema. Justo en la pandemia, conversaba con un amigo y siempre conversábamos con un grupo de amigos que tenemos que hacer algo más. Los tres ya trabajábamos, pero nuestro trabajo era súper monótono. Nos gustaba claramente, pero decíamos, podemos hacer algo más.
podemos aportar algo más y sobre todo, otra característica de las startups es que la gente que está ahí tiene mucho conocimiento de temas específicos. Entonces, cuando nace Cloudemic, nace como una idea de tres jóvenes que estudiaban Derecho, los tres éramos compañeros desde el primer ciclo, y decimos, los tres somos muy buenos en Derecho, somos muy buenos debatiendo, somos muy buenos redactando, hagamos algo que se maneje similar a esto. Entonces, nuestro primer evento fue un modelo de Naciones Unidas. Y es súper loco porque es derecho puro. Entonces, me acuerdo que muchas de las personas decían, no, están locos, ¿cómo van a hacer esto? Y era por medio de Zoom. Conseguimos auspicio de Cedia, conseguimos auspicio de IEF y auspicios de otros negocios cuencanos que manejaron todo el dinero que iniciamos ahí y recaudamos casi 60 personas de todo el Ecuador, de México y de Estados Unidos. Entonces fue algo loco porque nadie creía en nosotros. Entonces hicimos esto y desde ahí recolectamos los fondos para iniciar cursos dados por nosotros, y una vez con estos cursos dijimos, no nos paremos aquí, hagamos una plataforma en donde gente como nosotros puede enseñar cosas que hace extraordinariamente bien. Y justamente así conseguimos a cuencanos y a cuencanas que tienen habilidades muy grandes, muy buenas, que enseñan a través de nuestra plataforma. Es una página web que es 100% una plataforma creada desde cero por estudiantes de Derecho y un diseñador, un ingeniero electrónico, que no nos costó absolutamente nada y que es 100% seguro. Tenemos pagos electrónicos, como tú dices, aceptamos pagos físicos también, y dentro de esta plataforma tenemos cursos de una variedad gigante. A pesar de que estamos hablando de Derecho, dentro de nuestra plataforma puedes encontrar cursos de emprendimiento, puedes encontrar cursos de cocina, de fotografía, cursos fitness, cursos de edición de video, una variedad de cursos increíble. Y es justamente conectando con lo que te digo, de gente que tiene habilidades extraordinarias, que puede compartirlas en línea y que puede ser adquirida por cualquier persona en el mundo. Muy bien, Andrés. Ahora, un tema muy importante y que está en discusión es el tema de la inteligencia artificial. ¿Sería viable robotizar la justicia, crees tú? ¿Qué límite tiene entonces el derecho ahí? A ver, aquí hay que diferenciar dos cosas importantísimas. La inteligencia artificial puede hacer un montón de cosas, y dentro del derecho puede hacer cosas que los abogados ni se imaginan. La inteligencia artificial puede ya resolver casos complicados, puede ya constituir compañías directamente solo ingresando datos, pero hay casos muy difíciles en donde la inteligencia artificial aún no llega. Justamente son casos, por ejemplo, casos ya un poco más, una ponderación de derechos, qué derecho pesa más que el otro, temas de justicia indígena que ni siquiera las personas abogadas saben hasta dónde llega. Y la inteligencia artificial crece agigantadamente. Y hay muchos negocios que van a quedar obsoletos completamente por la inteligencia artificial. Pero la abogacía y el tema del derecho siempre va a tener un margen personal y de la inteligencia de las personas que no se puede suprimir, no se puede eliminar de ninguna forma. La inteligencia artificial nos ayuda a los abogados, claramente que sí, muchísimo. Por ejemplo, hay muchas consultas que los abogados ya no tienen que responder, porque la inteligencia artificial puede hacerlo. Preguntas muy fáciles, como por ejemplo, ¿qué hago si me para un policía en estado de ebriedad? ¿Qué hago si me pasa un semáforo en rojo? Son cosas que la ley tiene clarísima. Entonces, que así sea un robot, te va a responder lo que la ley dice y va a ser muy fácil. Pero hay temas muy difusos en donde la inteligencia artificial no puede suplir a la persona humana. Entonces, hasta ese punto, lo que yo opino es que llegar a la convergencia entre la inteligencia artificial y también el entendimiento humano del derecho y de cualquier otra rama de las ciencias es esencial y va a hacer que las empresas crezcan de forma gigante. Si todavía tienen el pensamiento de que todo lo hace humano y de que tiene que ser hecho a mano y escrito, están completamente equivocados. Un robot puede suplir muchísimas cosas que hacemos nosotros. Pero te imaginas un juez, un tribunal robotizado. Sería... Es muy loco pensar en esto, pero estoy seguro que hay casos que ya son muy fáciles de resolver. Por ejemplo, impugnaciones de tránsito. Hay casos que ya son demasiado comunes, que ya siguen un patrón específico.
Por ejemplo, si yo me paso el radar de velocidad pasado el primer rango moderado, tengo esta multa. Pero si es que no puedo identificar claramente la persona que estaba manejando o hay dos carros dentro de la foto, no pueden individualizar al sujeto, no necesito un abogado para que me resuelva. No necesito un juez para que resuelva. Simplemente la inteligencia artificial, a través de jurisprudencia, puede resolver estos casos que son sencillos. Entonces, para mí no me suena para nada alborotado o loco que llegue un día, quizás en Europa ya hay muchos de estos casos, pero que llegue en Ecuador en que casos sencillos y casos que no son tan complicados puedan ser resueltos por inteligencia artificial. Perfecto, pero ¿y qué pasaría con el empleo en este caso, la mano de obra humana? Claro. Es muy importante esta pregunta porque aquí viene un consejo y más que un consejo, una filosofía de vida. Las personas que no se preparan al máximo y que no son las mejores en lo que hacen, van a ser obsoletas para cualquier situación. Si vos eres un excelente comunicador, pero no estás al nivel de un robot, el robot va a quedar por encima de ti. Si eres un excelente redactor, pero todavía cometes faltas de escritura, todavía no sabes poner bien las comas, va a venir un robot que lo va a corregir por ti y te va a suplir. Es igual en el derecho. Puede ser que tú ya seas un abogado, que yo ya sea un abogado, pero si no soy un abogado lo suficientemente bueno para superar al robot y para superar a la competencia que hay en Ecuador, claramente voy a quedarme atrás. El tema del empleo, y sobre todo en Cuenca, donde hay una competencia tan grande, se define desde el punto de qué tan preparado tú estás para conseguir ese empleo. La gente preparada sí va a conseguir el empleo. Entonces, si tú quieres mantenerte ahí, y si queremos mantenernos ahí, hay que seguirnos preparando para que nadie nos pueda suplir. Tenemos que ser irreemplazables. Muy bien. Para finalizar, Andrés, una recomendación para los estudiantes que están iniciando la carrera, para aquellos también que están con esta visión ya de emprendimiento, ¿qué les puedes tú recomendar? Mi recomendación más grande es que jamás nos limitemos a lo que nos enseñan en las aulas. Creo que tú también te has dado cuenta ya en un ciclo mucho mayor que lo que aprendemos en las aulas y lo que se ve en los libros y lo que se ve en las clases es el 10% o menos de lo que está afuera. Sea derecho, sea negocios o sea cualquier ámbito de la vida. Lo que se aprende en las aulas del colegio, universidad, maestrías, no se compara con lo que está afuera. La única forma de prepararnos justamente para que nadie nos reemplace y seamos irreemplazables es salir al mundo exterior, no tener miedo a hacer las cosas, no tener miedo al qué dirán. Mucha gente se va a burlar de los abogados en TikTok, mucha gente se ha burlado ya de los abogados en TikTok, pero esta gente que es disruptiva, esta gente que es diferente al resto, es la que a la final no es reemplazable, es la que a la final es buscada por la gente. Entonces, si tú eres estudiante de derecho, de cualquier otra carrera, no tengas miedo a ser diferente, no tengas miedo a salirte del cajón y sobre todo no tengas miedo a lanzarte al mundo. El primer paso para cualquier startup, cualquier negocio, cualquier emprendimiento y justamente como lo que estamos haciendo ahorita, es el lanzarse sin tener miedo al que diga la gente. Este soy yo, este soy Andrés Aucay, este es Byron, esto es lo que hacemos y lo hacemos porque queremos, no porque queremos satisfacer a alguien, sino porque es algo que nos gusta. Muy bien. Y que no tengan miedo, ¿no? Como dices, si tienen alguna startup, si tienen alguna idea innovadora, pues que lo ejecuten, que no tengan miedo a lo que dirán, a burlarse. Y si quieren hacer TikToks, pues también que lo hagan. Solo cómprense un aro de luz. Esto ha sido todo por la entrevista del día de hoy en este tema muy interesante, cómo reinventar el derecho desde las startups. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones y seguirnos también en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram. Recuerden que de estudiante a jurista, un paso. Tú decides. Nos vemos en el próximo video.